vamos a hablar de lo que hay que hacer en la edición antes de empezar a mezclar, que es básicamente limpiar el track, es decir, quitar todos los residuos que tenga el audio, por ejemplo, ruidos de fondo, gente hablando que se escucha, pasos, movimientos del micrófono, todo eso lo vamos a ir limpiando. Tenemos dos maneras de hacerlo. La forma manual es recortando, ¿sí?, las partes donde no hay sonido. En este caso no hay nada de sonido porque ya está hecho ese trabajo. Pero si acá hubiera sonido, lo único que haremos es eliminarlo o simplemente cortamos y lo silenciamos. Bien, tenemos esa forma manual de hacerlo. El problema es que cuando tenemos que hacer un corte muy preciso o limpiar el sonido, bien, va a pasar el siguiente fenómeno. Fíjate, voy a agarrar una frase cualquiera. Solo tus besos quiero. Por ejemplo ahí, ¿no? Entonces vamos a hacer un corte. Cortamos ahí. Y escucha bien lo que sucede. Nena, solo quiero. No sé si se llega a notar, vamos a ponerlo ahí. Nena, quiero. Acá se escucha perfectamente. Quiero que prestes atención, que pares los oídos, que dejes los oídos en blanco, como siempre digo, y escucha esta parte. ¿Ves? No se está cortando el audio solamente, sino que además estamos teniendo un problema de clipeo, el famoso clipeo, que es este sonido que hace como un... Escucha. Justo cuando corta, ¿ves? Eso como... Ese sonido es justamente porque estamos haciendo un corte donde la onda de audio no llega básicamente a completarse, la estamos cortando a la mitad y provoca este clipeo. Para evitarlo, sí, cuando estemos haciendo corte, quizás acá te estarás preguntando, Axel, pero ¿quién va a ser tan kamikaze de cortar una voz a la mitad y que quede así? Va a quedar horrible. Perfecto, pero te aseguro que en muchos casos vas a necesitar hacer cortes así, por ejemplo de un kick, por ejemplo quizás de un tacho, por ejemplo un sintetizador, lo que sea, o por una cuestión creativa o por el fin que sea, ¿sí? Y te vas a encontrar con este mismo problema. Yo lo hago acá en esta voz, que si bien es algo que no vamos a hacer quizás una mezcla real, es mucho más fácil de escuchar y de evidenciarlo para que después lo puedas aplicar en otros instrumentos, ¿bien? Entonces, escuchá de nuevo el clip. Bien, y ahora vamos a ver cómo lo solucionamos. Para solucionarlo, lo que vamos a hacer es aplicar un fade out. ¿Qué es un fade in y un fade out? Rápidamente, para quienes aún no lo sepan. El fade in es básicamente este efecto. Mirá, acá en Studio One se hace así. ¿Ves? ¿Qué hace básicamente? Atenúa todo lo que está acá al principio y a medida que le vamos dando básicamente un crecimiento exponencial, esto va subiendo. ¿Bien? O sea, sube el volumen, la ganancia, como le queramos decir. La ganancia sería en este caso. Perfecto. Ahora, fade out, ¿qué hace? Exactamente lo contrario. Nos posicionamos al final, ¿sí? Y yo... Uy, perdón, hice cualquier cosa. Ahí está. Nos posicionamos al final y ahora sí... ¿Ves? Entonces... se baja el volumen. Perfecto. Hasta acá el fade in y fade out nos puede servir como fines creativos, sí. Pero si lo usamos minuciosamente, podemos aprovechar un efecto fade in o fade out. ¿Para qué? Para cortar para atenuar el clipping. Y que esto que sucede acá no se escuche. Si queremos hacer ese corte, ponele que queremos hacer esto. Ponele un vocal chop que haga nena, 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 ta, y hacemos un tema ahí. Punche, panche, punche, panche, nena, nena. Claro, si yo corto el nena y sale ese clip, fíjate cómo va a quedar si yo lo duplico. Vamos a ponerlo, por ejemplo, acá. Vamos a ponerlo acá. Ponerle ahí. Queda horrible. Se escucha, ¿no? Si estás con auriculares, por ahí lo escuchás mejor. Fíjate de darle bastante volumen a esta lección. Necesito que escuches, que aprendas a identificar los clipping, que es importantísimo limpiar estos clips. Entonces, ¿cómo arreglo esto? Vas a hacer zoom, ¿sí? Vas a hacer zoom y vas a hacer un fade out muy pequeño, que no va a ser audible. No te vas a dar cuenta que hay un fade out ahí, pero va a estar de esta manera. ¿Ves? Por ejemplo, algo así. Fíjate que si yo saco el zoom, prácticamente no se ve. No te das cuenta que hay un fade out. Y escuchá. Pasamos de un audio así, con un clip, a un audio limpio. Y ahora, entonces yo puedo hacer arreglos con esto. Por ejemplo, puedo hacer vocal chops ahí. Y ya puedo hacer, no sé, algo creativo. Cualquier cosa que necesite. Ya tengo el audio limpio. Ahí tenemos. Mira qué lindo loop. Ahí se armó, ¿ves? Tenemos acá este loop. Ahí ya podríamos armar un tema, ¿ves? Y para hacer esto, lógicamente tuve que hacer un fade out a la salida. Siempre es recomendable cuando hagas un corte así, hacer un fade out en la entrada, un fade in, perdón, en la entrada también, por las dudas, ¿viste? Si en este caso hay silencio absoluto,
pues justo el corte está hecho ahí, pero si yo tuviera el corte acá, entonces sí, necesitaría hacer un fade in para que no nos ocurra el mismo fenómeno. Entonces, siempre que hagamos cortes, fade in inaudibles, pero prácticamente sutiles ahí en la entrada y fade out en la salida. Fíjate esto mismo, ¿sí? ¿Cómo quedaría? Este mismo arreglito, corte medio raro que hicimos, ¿cómo quedaría si yo le saco los fade out? Fíjate la diferencia. Mirá. ¿Ves cómo se escucha el... Eso es horrible, eso hay que limpiarlo. Entonces, lo que tenés que hacer es limpiar mediante cortes, ¿sí? O mediante una gate, que lo vamos a hacer en la siguiente lección, todo lo que serían ruidos de fondo, todo lo que serían cosas que no nos interesa que esté en el audio. Te aprovechás de los fade in y los fade out para este tipo de cortes. También, por ejemplo, si quisieras, si acá hubiera ruido, podés hacer esto así. Bien, eliminás esta parte, por ejemplo, y acá haces un fade out para que quede más natural, digamos, que no sea tan brusca la diferencia entre la voz y el sonido. Bien, o sea, la voz y el sonido basura de fondo, ¿no? El ruido ambiente que se haya filtrado, en el caso que tenga sonido filtrado. De esa manera vas editando. Lo otro que podrías hacer es poner a tiempo, por ejemplo, la batería, en el caso de que tengas una batería fuera de tiempo. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, si es MIDI lo vas a hacer cuantizando, como lo vimos en la lección de cuantización MIDI. Si es audio, lo podés hacer a mano, puedes usar un trigger. ¿Cómo sería hacerlo a mano? Bueno, una vez que ya tenés el tiempo y la grilla, lo que tendrías que hacer es hacer estos cortes, lógicamente, e ir moviendo golpe por golpe, bien, para ubicarlos más o menos en la situación que debe ir. También te puedes ayudar de la herramienta de cuantización de audio digital que tiene Studio One, el famoso Time Stretch, que lo tenemos por acá, ¿cómo se llama esto? El Audio Bend, bien, pero yo siempre prefiero hacerlo de forma manual. De todas formas, en el curso de Studio One ya vimos cómo utilizar esta herramienta y también te puede servir para ahorrar tiempo. Además, acá mismo en Studio One tenemos la herramienta de Strip Silence. También en distintos DAW hay una herramienta muy similar que básicamente lo que hace es eliminar el sonido, por ejemplo, el silencio. Se elimina el sonido, nos quedamos sin nada. Eliminar el silencio que corresponde entre medio de los tracks, ¿sí? Entre medio de un clip y otro clip. Este sonido de acá, por ejemplo, lo podemos hacer que lo elimine. Lo que sí quiero que sepas es que generalmente se suele limpiar todos los ruidos de fondo, ya sea de la forma manual. Yo toda la vida lo hago de la forma manual, ¿sí? O con una gate. ¿Terminaste la mezcla? Sí, ya terminé la mezcla. Lo que pasa es que anoche estuve leyendo la Biblia de la producción musical. Y ahora que sé todo, mezclo mucho más rápido, tengo más tiempo libre. Por eso, si vos también querés aprender todo sobre producción musical, la Biblia ya está disponible.